presenta un reino bastante idílico, bastante organizado y que tienen ahí un conflicto tipo un dragón viene a atacar la ciudad. Más bien en la fantasía oscura sería, el dragón sería el que lidera a la ciudad y todos están ahí intentando buscar migajas para meterse algo en la boca. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, vamos a hablar de un subgénero de la fantasía que, aunque es cierto que he leído poco, es uno de mis géneros favoritos y necesito leer más de lo que ya he leído hasta ahora. Y es la fantasía oscura. Así que sin enrollarme más como una persiana, hablemos un poco de las características de este género que todavía no se ha popularizado tanto como a mí me gustaría. A ver, si me seguís por mis redes y por este canal, sabréis de sobra que el género de la fantasía es uno de mis géneros favoritos. Pero lejos de lo que pueda creer la gente, si me dejas elegir entre, por ejemplo, un romantasy o una fantasía super mega épica a una fantasía oscura, retorcida, prefiero la oscura y retorcida, porque siento de que es en esta parte de la fantasía en la que un autor explora más, complejiza más a los personajes, creo que me he inventado esa palabra, y los mundos suelen ser bastante más variopintos en comparación. Eso no quiere decir ni de que los otros dos subgéneros de la fantasía sean peores, ni mucho menos, o de que un libro de fantasía no tenga toques de fantasía oscura, toques de romantasy, toques de fantasía épica, simple y llanamente de que si nos quedamos solo con la parte oscura, vemos de que es un subgénero que se puede encontrar en libros, pelis o videojuegos en el que se explora un mundo caótico, violento, oscuro y con unos personajes que están lejos de ser los héroes perfectos. Pero vamos a repasar un poco más a fondo las características que pueda tener una historia de la fantasía oscura, siempre teniendo presente de que no es un término absoluto. En la fantasía no hay términos cerrados y absolutos, y más en estos tiempos. Tenemos de que el mundo es bastante pesimista y cruel, al contrario que la fantasía épica medieval, que a lo mejor te presenta un reino bastante idílico, bastante organizado y que tienen ahí un conflicto tipo un dragón viene a atacar la ciudad. Más bien en la fantasía oscura sería, el dragón sería el que lidera a la ciudad y todos están ahí intentando buscar migajas para meterse algo en la boca. Esto me lo estoy inventando ahora mismo, lo cual hace que los personajes sean más sombríos y con matices. En plan, no tienen necesariamente que ser todos villanos, pero están lejos de ser blancos, inmaculados, santurones para nada. A diferencia de en la fantasía más tradicional en el que el héroe es perfecto, absolutamente perfecto, el que se sacrificaría por todo el mundo. Aquí es más fácil encontrar a un personaje más egoísta, más enfocado en sus intereses y de que como mucho te salvaría al grupito de turno. Ya está. Y si se salva el resto del mundo es algo colateral, por así decirlo, vale. Otro elemento bastante curioso y que me gusta bastante de la fantasía oscura, el tema de las criaturas. Si un autor mete criaturas sobrenaturales en la fantasía, en el caso de la oscura, son malvados, crueles. A lo mejor en la fantasía épica vemos a un unicornio, el dragón es alguien majo, o vemos, yo que sé, a un ser alado celestial tipo un ángel. Pues en la fantasía oscura es más fácil ver a un vampiro, a una banshee o a un pulpo gigante que empieza a comérselos a todos, o incluso coges al dragón y sería alguien retorcido, cruel y vengativo. Y a lo mejor si coges al ángel es un ángel caído más semejante a un demonio. ¿Veis por dónde voy? Que son criaturas que ya son de por sí retorcidas, o que a lo mejor el autor le da una vuelta de tuerca y convierte a las criaturas mitológicas o sobrenaturales inmaculados en algo corrompido.
Eso mola, mola bastante, casi tanto como cuando corrompe a los personajes. Es fácil, en la fantasía oscura, que si el personaje empieza siendo muy bueno, es muy probable que se vuelva algo corrupto, o incluso se vuelva el mayor villano de todos. Eso hace que sea una involución, pero también algo muy interesante de leer o ver una película. Y algo que también explora sobre todo la fantasía oscura, y de todo lo que he mencionado hasta ahora, es mucho más fácil encontrar la fantasía oscura que en los demás, es los temas que trata. Porque es más fácil ver una lucha de poder, política, o lucha por la supervivencia en un mundo distópico. Puede tener bastante en común la fantasía oscura con las distopías. O que incluso temas un poco más delicados a nivel humano, en el que pierdes tu humanidad y tu psique. No quiero mencionar esos temas porque estamos en YouTube y puede que me los vete. Es más fácil encontrarlos en la fantasía oscura, lo cual es uno de los pocos temas en los que estoy 50-50 con la fantasía oscura. Digamos que según cómo lo trate el autor de turno o el director de turno, diré, vale, de acuerdo, te compro la idea, o aunque sea fantasía oscura, no puedo con esta historia, apartadlo de mi vista. Os voy a dar un par de ejemplos de libros que tengo y que de hecho están aquí a mi lado, que ahí mencionaré un poco qué temas trata al respecto. Y ojo, que de los que estoy viendo en la lista, uno lo he leído y los otros he oído hablar de ellos, pero los tengo aquí. Y por último, antes de mencionar otros géneros con los que tienen en común la fantasía oscura, es cuando está el tema de la magia. La magia suele ser uno de los elementos indispensables en la fantasía. Si lo quitas, tendrás que esmerarte bastante el coco para que el libro siga siendo fantasía. Ya hice un vídeo al respecto hablando sobre el tema. Y es que aquí normalmente la fantasía oscura, la magia no es redentora, no es algo ni siquiera bueno, a veces incluso es algo malo, es una maldición, es algo que al protagonista o a los personajes los deja locos de la cabeza, o que le da demasiado poder al villano y es bastante más difícil derrotarlo. Eso se explora más en la fantasía oscura, aunque es cierto de que eso sí lo encuentro también en la fantasía épica de forma más fácil que los otros elementos que lo componen. Vale, y ahora hablemos un poco de los otros géneros con los que tienen en común la fantasía oscura. Ahí he encontrado la fantasía épica, que ya la he mencionado, pero también el género del terror y el género grimdark. De los tres, es cierto de que el grimdark es con el que tiene más en común, pero le daría un ligero toque especial al terror. Porque lo bueno de la fantasía oscura es que a veces parece que te estás leyendo una novela o estás viendo una peli de terror. Porque si te provoca miedo, angustia, la fantasía, ese libro o esa historia está redonda. En cambio, el terror también se focaliza sobre todo en el tema de dar susto, de dar miedo. Y ojo que he visto historias de terror que provocan una angustia que a lo mejor te deja inquieto durante días. De la fantasía épica ya he hablado durante todo este vídeo, que mientras que la épica se centra en el viaje del héroe, en un mundo un poco más idílico en comparación, la fantasía oscura se centra en mundos más caóticos y personajes moralmente grises en el mejor de los casos. Así que vamos a hablar un poquito del grimdark, que realmente tiene el mismo término que la fantasía oscura. De hecho, se considera que el grimdark es un subgénero dentro de la propia fantasía oscura, pero con el matiz de que a lo mejor el final que pueda tener la fantasía oscura puede ser más esperanzador, un poquito menos tétrico. En cambio, en el grimdark se potencia sobre todo de que el mundo sea desolador y no haya redención posible para ninguno de los personajes, lo cual, hombre, me gusta la fantasía oscura, pero con ciertos límites, no es por nada. Vale. Y ahora os voy a mencionar 4 ejemplos de la fantasía oscura. He encontrado en internet, pero luego viendo un poco mi estantería me he dado cuenta de que tengo más fantasía oscura de lo que yo creía a simple vista, lo cual me enorgullece bastante. Y uno de ellos ha sido una de mis adquisiciones más recientes. El primero que
se menciona es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Esta historia en la que un hombre encuentra un tabernero y el tabernero, que se llama Coase, empieza a contarle su historia. Una historia desde su nacimiento hasta por qué se convirtió en tabernero. Lleva 2 de 3 libros. No tengo prisa por leerlo. O sea, la historia me parece bastante interesante. Creo que merecería la pena leerlo. Pero un poco como George R.R. Martin. Si tú te tomas las cosas con calma, hombre, yo me tomo la lectura con calma. Casi tanto como George R.R. Martin, pero yo ya he entrado en su mundo. Y sí, evidentemente, voy a mencionar a George R.R. Martin como mis ejemplos. De hecho, os enseño el ejemplo, el tercer libro de Canción de Hielo y Fuego. Me tengo que leer el 4 y el 5, pero me lo tomaré con calma. Aquí trata sobre todo el tema de cómo los personajes, con tal de salvar sus propios traseros, son capaces de hacer cosas abominables. Ya solo en este libro he leído temas delicados de el trato que se le tiene a algunos personajes femeninos, la forma en la que tienen de quitarse de encima a enemigos, y no se limitan únicamente a matar a tu enemigo. No, aquí se habla de cosas un poquito más escatológicas, dejémoslo ahí. Y hay un par de personajes que tanto en la serie como en el libro, y eso que en Tormenta de Espadas se vislumbra algunas cosillas, madre mía, son dignos de un estudio psicológico. Aunque también hace que disfrutes con ciertos momentos que en circunstancias normales son horripilantes, pero aquí se disfrutan. Algo que ver con el color púrpura y luego te horrorizas con cosas relacionadas con algo rojo. Casualmente están en este libro. Vale. El siguiente es una saga que yo ya sabía de antemano de que era fantasía oscura, porque ya solo viendo la serie y leyendo el primer libro de relatos, vi un mundo caótico en el que todos sean tremendamente egoístas, protagonista incluido. Pero lo bueno del libro, aparte de la acción, de las criaturas y de un mundo fascinante, es que no se consideran santurrones casi ninguno. Saben que son egoístas y actúan como egoístas. Y hablo de Andrzej Sapkowski. También os enseño uno de los libros, no es el primero, pero al contrario de con George R.R. Martin, estoy intentando a ver si consigo los 3 primeros que me faltan. Ya hice un vídeo, un short al respecto y todavía no he conseguido ese propósito. No me veo yo disfrazándome si consigo todos los libros en físico de Geralt de Rivia. Yo dejé el reto al respecto. Aquí lo dejé anclado para que haya constancia de ello. También aquí en mi otra cuenta, para que luego digan de que yo me he olvidado del tema. Y ahora, esto es un poco curioso porque en mi guión para este vídeo puse un ejemplo, pero es que me ha venido a casa otro que sí os quiero enseñar. Y es que no se puede mencionar fantasía oscura sin mencionar al increíble Joe Abercrombie. Y en mi guión puse la primera ley, algo que yo quería leer y que sigo queriendo leer, pero resulta que hace unos días me regalaron uno de sus libros más recientes. Sí, Los Diablos. Tengo Los Diablos de Joe Abercrombie, un libro que yo me quería leer, uno de los que sí o sí me quería leer este año, de los que han salido este año. De hecho, aquí en pantalla os voy a poner si al final lo he empezado a leer, no lo he empezado a leer y una notita en plan, me está gustando, no me está gustando, pero a juzgar por cosas que he oído de Los Diablos, sí, creo que me va a gustar. Creo que Joe Abercrombie me va a gustar. Es una deuda que tengo conmigo misma desde que iba al instituto. Y ya son unos cuantos buenos años, las cosas como son. Pero como veis, este es el encanto de la fantasía oscura. No porque sea algo hermoso, sino al revés. Es algo horripilante, pero a la vez imperfecto. Y seamos honestos, algo que se está pareciendo más al mundo real de lo que querríamos admitir desde un principio. Bueno, eso es todo lo que puedo decir acerca de la fantasía oscura, uno de los géneros de la fantasía que más me gustan. Y repito, yo me leería perfectamente un romantasy, fantasía épica, cozy fantasy, o sea,
fantasía al fin y al cabo. Pero si tuviera que elegir de entre todos un subgénero, fantasía oscura, sin lugar a dudas. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se generosos en esta vida y comentar. Comentad qué libros de fantasía oscura creéis que debería leerme sí o sí o sí. Tal vez me digáis, sí, ponte con Yoga Berkami, por el amor de Dios. O lee a Patrick Rothfuss, no seas tonta, no esperes a que el hombre acabe ya la trilogía. O a lo mejor otro autor completamente distinto. Decídmelo en la caja de los comentarios. Pero de fantasía oscura, vamos a centrarnos un poquito. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.